Así mismo, Padre Luis Toro, operativo Encarnación 2019. El 16 va a estar en María Auxiliadora a partir de las 14 horas. Va a estar compartiendo con los hermanos de María Auxiliadora y toda esa localidad, Yatutaí, todo el nordeste de Itapúa, ¿verdad? Así que y dividimos en dos. Y el resto, aquí el 17 de marzo, domingo 17 de marzo, en el Polideportivo San Roque. Las entradas son, tanto acá como allá, totalmente gratis. Ahora, aquí en Encarnación, las entradas son gratis, pero no libres. Hay que conseguir la invitación especial. Hay que conseguir la invitación especial, puede conseguirlo aquí en la Librería Católica, creo que todavía quedó algunas invitaciones, o en sus respectivas parroquias, pidan en sus parroquias. Esta es una oportunidad única que pudimos sacar así prácticamente de la galera por la cantidad de actividades que tiene el Padre Luis Toro. Él tiene una agenda muy apretada y bueno, se dio la bendición de que pueda compartir estos 2 días con nosotros. Luego, él va a Asunción, donde va a quedar hasta fin de mes. En Asunción va a tener un tiempo un poco más prolongado, recorriendo las distintas parroquias y capillas de Asunción. Ya está todo organizado también la agenda, próximamente se les puede pasar, no tengo aquí a mano, pero va a quedar aproximadamente hasta fin de mes. También va Pedro Juan Caballero, también tiene una agenda en Pedro Juan Caballero. Y bueno, y así se van sumando los hermanos. Es una oportunidad de conocer un poquitito nuestra fe. Muchos profesamos la fe católica y cuando se nos pregunta a nosotros por qué somos católicos no sabemos dar respuesta a eso. Y así como dijo el Padre, tenemos esa fe de tradición, porque mi abuelo, porque mi abuela, entonces no puedo dar respuesta. Y esta es una oportunidad que tenemos todos para ir a conocer y saber dónde estamos parados, ¿verdad? Pues miren, lo más importante aquí es que la gente conozca el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue muy claro cuando dice Marcos 3:13, llamó a los que Él quiso y eligió a 12, a quienes llamó apóstoles para enviarlos a predicar. Esta es la misión que Jesucristo le encomienda a la iglesia como tal, la predicación. Mi trabajo es ejercer ese ministerio de predicar, porque según dice Hebreos capítulo 10, del versículo 14 en adelante, cuando dice que hay que llevar ese mensaje, en el versículo 17 dice, y lo que se predica, el mensaje que se lleva, debe ser la palabra de Dios, porque la fe entra por el oído. Entonces, si la fe entra por el oído, y lo que se predica es la palabra de Dios, quiere decir que la tarea de nosotros es predicar precisamente esa palabra del Señor. O sea, San Pablo a los Romanos capítulo 1 versículo 16 dice, no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para todo aquel que cree. Entonces, yo estoy convencido de esa realidad y vengo a predicarles la palabra de Dios. Consiste exactamente en eso, traerles el mensaje sin contaminar, el mensaje puro, la doctrina pura de nuestro Señor Jesucristo, que la gente la conozca, que la gente la pueda saborear, disfrutar, como está escrito, que la palabra de Dios es como la miel al paladar, dulce y agradable. Pero la gente no lo sabe. Es necesario que se la presente para que la pueda gustar. Todos, católicos, no católicos, ateos, protestantes, que todos puedan gustar la palabra del Señor y así nos hagamos fieles lectores, y no solamente lectores, sino como dice Santiago 1:22, no solamente escuchar la palabra de Dios, sino ponerla en práctica, y dice Santiago, y ahí encontraremos la felicidad al practicarla. El mundo, cuando escuche la palabra de Dios, tendrá una sincera conversión. Ayer leíamos, por ejemplo, el libro del profeta Jonás, capítulo 3, que Nínive era una ciudad que estaba ya perdida y a punto de ser destruida. 40 días le daba a Dios para destruirla. Cuando Jonás comienza a predicar la palabra de Dios, el pueblo acepta la palabra de Dios, el pueblo cree en la palabra de Dios, el pueblo se convierte a la luz de la palabra de Dios y Dios los perdona. Decías que estaba muy preocupado por los jóvenes, por la juventud. Cree, pero no lee la Biblia. Así es. El problema es en el mundo de hoy, no solamente los jóvenes, pero sí los jóvenes de modo especial, creen en Jesús, pero no le cree a Jesús. Cree en Dios, pero no le cree a Dios. Y ese es mi trabajo, que la gente no solamente crea que existe Dios, el diablo también sabe y tiembla, dice Santiago, capítulo 2, versículo 19. El diablo también cree en Dios y tiembla, pero el diablo no le cree a Dios.
La fe está compuesta por dos partes: creer a y confiar en él. Creer que Dios existe, sí, y confiar en lo que Dios pide, en lo que Dios manda, en lo que Dios dice. A la gente le falta creerle a Dios. Dios, por ejemplo, dice, dichosos los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. Los ricos se ríen de eso, los pobres no se la creen. Y entonces dice, ¿qué es un pobre? Un desgraciado. Y el pobre se siente un desgraciado y los ricos lo explotan, pero no tienen esa esperanza. Dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Y el mundo de hoy dice, ¿qué cuento? Los limpios de corazón son unos tontos, son unos anticuados, son unos aburridos. Y lo que importa es el libertinaje, y eso es lo que importa. Entonces, cuando no se conoce la palabra del Señor, no se le puede creer a Él. Jesús, cuando dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí, significa precisamente que tenemos que creerle a Él, que Él es el único que nos puede decir, por aquí es. Porque, ¿por qué lo puede decir? Porque Él es Dios, porque Él conoce todo. Además, alguien decía por allá, ¿y quién ha venido del cielo para decirnos qué hay allá o qué no hay? Se nos olvida que hubo uno, Jesucristo. Él ha venido de allá, y porque Él ha venido de allá, nos puede hablar con propiedad y con claridad. Allá hay esto, allá hay esto y allá hay esto. Y nosotros pues debemos creerle porque es el único que ha bajado de allá. Los demás pueden decir, no, esto es mentira, eso no es así. No se le cree porque ellos no han venido de allá. Por ejemplo, yo vengo de Venezuela y usted dice, bueno, ¿cómo está pasando las cosas allá en Venezuela? Pues yo vengo de allá, yo sé la situación, yo les puedo contar. Así también, Jesús ha venido del cielo. Él viene de allá, nos puede contar, y por eso tenemos que creerle a Él. Jesucristo en San Lucas capítulo 6, versículo 46 dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Entonces no solamente creer que Jesús es el Señor, hay que hacer lo que Él manda.